queridos hermanos, oyentes. Nuevamente tenemos esta oportunidad en la cual vamos a tratar y continuar con nuestro tema. Quiero que Jesús me enseñe. Quiero que noten el título, especialmente para que podamos aprender lo que Jesús enseñó. No lo que los hombres dicen, no la interpretación de los hombres, sino lo que Jesús enseñó respecto a tal o cual tema. A veces tomo la oportunidad de darle lugar, ubicación, todo eso, para que ustedes vean la oportuna manera de expresarse y de enseñarnos que tuvo Jesús. Entonces, hoy quiero que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8. Juan, capítulo 8, vamos a estar desde el versículo 21 al versículo 30. Y quiero hablarles de esta frase que enseñó Jesús: donde yo voy, vosotros no podéis venir. Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora, hay muchas interpretaciones de los hombres en cuanto a esta expresión. Vamos a leer detenidamente el texto y vamos a tratar de comprender lo que Jesús estaba tratando de enseñarles. ¿A quién le enseñaba? ¿Sobre quién estaba hablando aparte de sus apóstoles en esta oportunidad? Entonces el texto dice así: otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Déjenme mostrarles rápidamente la sucesión y de dónde estamos hablando. Hay una seguimiento de pasos que ocurren en un tiempo muy especial. Posiblemente esta sea la celebración o la última fiesta de los tabernáculos, del cual Jesús estaría sobre esta tierra y celebraría. ¿Dónde lo encontramos? En el capítulo 7, en el verso 2, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿En qué situación? Bueno, recordemos esto. Era la tercera fiesta o fiesta que se celebraba directamente en Jerusalén. Mayormente en esta oportunidad viajaban los hombres. Se realizaba en el mes de octubre, aproximadamente entre el 15 y el 22 de octubre, y mayormente se la llamaba la fiesta de Sukkot. ¿Y qué eran los tabernáculos? Bueno, si fuéramos al Antiguo Testamento, si tuviéramos el tiempo, entenderíamos que Dios le dio esa fiesta
para que salgan de sus hogares, vivan una semana bajo estas enramadas para recordar que Israel habitó en tiendas. Ese era el recuerdo de la salida de Egipto. Algunos hacían las enramadas arriba del techo, otros en los parques o en los fondos de las casas, en sus terrenos, y muchos iban entonces y podían hacerlo allí en Jerusalén. Es donde se celebraba esta fiesta. A través de eso encontramos varias cosas que notamos en este tiempo, y dentro de una de esas cosas, en ese proceso, en esa semana, ocurrió lo de la famosa mujer adúltera, que en algún tiempo vamos a tratar. No es el tema del día de hoy. Pero cada vez que nosotros decimos o vemos, Jesús dijo, normalmente nos deja una tremenda enseñanza. Así que recuerden, ¿en dónde ocurrió? Fue en Jerusalén. ¿En qué ocasión? En la fiesta de los tabernáculos y el tercer año de su ministerio. Así que recuerden, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, la celebración de la Pascua. Ahora, ¿qué es lo que Jesús enseñó? Yo creo que tratemos todos de prestar atención al texto. Verso 21, otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora, para que podamos observar el hilo de la enseñanza de Jesús, déjenme resaltar algunas frases. Primero, yo me voy. Ahora, algunos dicen, aún ellos pensaron, fíjense que en el versículo 22, decían entonces los judíos. Ahora, esta expresión, los judíos, estaba hablando de los líderes religiosos judíos. Esa es la expresión que utilizó Juan para decir o identificar a las personas. ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Ellos pensaban que hablaba de su muerte. Ahora, él nos dijo eso de su muerte, después sí lo va a ver, pero no ahora. Ahora dice, donde yo me voy. Ahora, lo que él estaba diciendo es que él iba al cielo. Él iba a volver a estar con su Padre. Y él les dijo que ellos no podían ir. Recuerden, está hablando de los judíos, está hablando de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos de su tiempo. Ahora, ¿por qué les dijo que no podían ir? El secreto de la enseñanza está aquí. Pero en vuestro pecado moriréis. Esa conjunción adversativa nos muestra que es totalmente opuesto a donde Jesús iba a ir. Y le da la razón. La razón es porque ellos iban a morir en su pecado. Porque ellos habían decidido no creer en Él ni pensar que realmente estaban delante del Mesías. Y ahora, Jesús le vuelve a decir y mostrar, porque ellos hacen una pregunta con el cuestionamiento, ahí en el versículo 2, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Pero no era lo que estaba tratando ni diciendo. Mucha gente creen como ellos. Ahora, Jesús confirma en la enseñanza dos sitios. Miren,
Versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que si alguien quiere saber y decir si el cielo existe, sí, Jesús mencionó, en este caso, arriba. Si está hablando de que la cuestión del mundo pasa, está aquí. Si alguien quiere saber si Jesús decía en cuanto al pecado, sí, en tu pecado moriréis. Por eso dijo que ellos no podrían ir a donde él iba, porque él volvía al cielo. Y es más, él continúa enseñándoles, y en el verso 24 les vuelve a repetir, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y hay un punto y coma. Y acá viene una aclaración muy importante. No importa en lo que nosotros pensemos o digamos o entendamos, si somos religiosos o no, si practiquemos una religión o no, o deseemos llegar al cielo, el Señor da una razón. ¿Por qué la gente muere en su pecado? Escuché la frase. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Punto y coma. ¿Cuál es la aclaración? Viene un porqué. Todo junto está hablando que ahora va a darme una razón. ¿Una razón de qué? La razón por la cual la gente muere en su pecado. Y por esa razón no va al cielo. ¿Qué dice? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál es la razón de morir en los pecados y no poder ir al cielo? Porque no creemos en Cristo. Mire, no es de creer en religiosos, ni en religiones, ni creer en sentimientos, ni en pensamientos, ni asiáticos, ni del occidente. No. El punto concreto, la necesidad más importante que tenemos tú y yo es creer que Jesús es quien dijo que es. Ahora, la conjunción del término allí, el yo soy, está hablando del que existe en sí mismo. Ahora, si no creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Él murió para pagar el precio de nuestros pecados, entonces en vuestros pecados moriréis, y al ver una separación eterna, está hablando de que Jesús afirma y confirma que hay un cielo para aquel que cree en Cristo y un infierno para aquel que lo rechaza. Pareció que no fue tan claro lo que Jesús dijo. Fue tan claro porque se los aclaró. Les dio hasta la razón específica de eso. Pero ahora, ellos, bueno, ¿se dieron cuenta de la primera pregunta? Pensaron que él se iba a matar a sí mismo. Y la segunda pregunta, ahora le preguntan, verso 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. No tenemos el tiempo, pero podríamos ver una y otra vez que les mostró que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que Dios era su Padre, y que Él estaba mostrando con sus hechos que era realmente el que decía las Escrituras que iba a venir, el Mesías. Pero ellos no lo creían. Y vuelve a enseñarles. Verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y una aclaración. Y yo, ¿cómo?
lo que he oído de él, esto habla al mundo. Eso habla de su relación personal con Dios. Verso 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre cuando dijo el verdadero. Jesús vuelve a enseñarnos. Verso 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y quiero aclararle que ahora sí Jesús está hablando directamente de su muerte. En capítulo 3 del mismo libro de Juan, les invito a compartir uno de los textos más interesantes que encontramos en las Escrituras. Pero Juan capítulo 3, verso 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ahora, ¿entienden cuando él le dijo, yo me voy? ¿A dónde se iba? Al cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso es lo que les está diciendo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Está hablando de su muerte. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy sentida las palabras de Jesús. El énfasis que está colocando es que nosotros debemos creer en Él. Él es el único que puede pagar el precio por nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer? Creer. Esa es la razón que Él les da. ¿Qué les dijo como razón? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿entienden? ¿Pueden mirar correctamente lo que Jesús trata de enseñar? Lo que el Padre me enseñó, así hablo. El verso 29. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Preguntémonos a nosotros, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Crees en Él? ¿Has puesto tu fe en Él como Salvador personal? Porque si no importa quiénes somos, si no creemos en Él, en nuestros pecados moriremos. Y si morimos en nuestros pecados, no iremos al cielo. Porque Jesús dijo, donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Cuál es la razón? La razón del cual está diciendo Jesús es porque no creían en Él. Ahora déjenme mostrarles el contraste. En el verso 30 dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entiendo y creo que el término acá, creyeron, es que ahora le reconocieron como el Mesías. Ahora nos damos cuenta del paso del tiempo. Ya llevaba casi 3 años de ministerio. Había mostrado con verdades fehacientes que era el Hijo de Dios. Había venido a cumplir la ley, no a abrogarla como algunos estaban pensando. Él se encontraba en otra fiesta de los tabernáculos. Si era instrucción de que debía hacerse, él fue y estaba en la fiesta de los tabernáculos. Pero él dijo, todavía no había llegado mi hora. El hecho es que gracias a Dios muchos creyeron en Él.
Ahora, déjenme mostrarles unos textos de este maravilloso libro de Juan. Son textos rápidos y en todos ellos vamos a encontrar la necesidad de creer en Él. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 5, libro de Juan, en el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 11, tenemos la famosa resurrección de Lázaro. Y uno de los versículos que más se ve en los velorios y especialmente en el velorio de los creyentes, en el verso 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Qué bueno es saber que Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Qué expresión? ¿Qué necesidad de creer en Él? Es el único que puede darnos vida eterna, perdonar el pecado y entonces tener la seguridad de que ausentes del cuerpo, presente en el Señor. Déjenme leerle Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta por qué Jesús le enseñó de la manera que les enseñó y cómo les dijo? En el cual, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, déjenme simplemente ver que aún lo que Jesús dijo se podía revertir. ¿Cómo? Sí, escuchen bien. Por eso os dije, esto lo está diciendo Jesús, que moriréis en vuestros pecados. Punto y coma, va a venir la aclaración, va a dar una razón. Y dijo, si no creéis. Ahora, ¿se dan cuenta? Jesús estaba afirmando el hecho de que ellos no iban a creer. Pero Él les estaba abriendo la puerta, dice, si no creéis que yo soy. Entonces, algunos de los judíos, de estos que estaban escuchando, ¿podían creer en Jesús? Sí. Miren, Mateo, Zaqueo, Nicodemo, eran judíos, sus apóstoles, eran la mayoría de judíos, sus seguidores, hombres y mujeres. Y aún terminamos hablando que aún muchos de esos judíos, entiendo que estaban con él allí, muchos creyeron en él. Alguien pregunta, ¿el Señor puede perdonarme? Bueno, yo te diría aún más allá. Si te arrepientes, el Señor quiere perdonarte.
¿Qué te enseñó Jesús? Si puedes recordar esto, sería una bendición tremenda a tu vida. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amigos, oyentes, no pienses en ninguna otra cosa más importante que poner tu fe en Cristo como Salvador personal, porque Él te dará vida eterna. Que Dios los bendiga.